yo qué sé, en cuanto a carácter, suele haber personas a lo mejor que son muy violentas o personas que a lo mejor están en el otro lado, demasiado blandas y en general, no sé, en la vida nos suele pasar que nos cuesta ser equilibrado en algunas cosas. Y esto suele pasar sobre todo en el trato entre nosotros. Y en la iglesia sobre todo, pues muchas personas, yo no sé si a ti te lo han dicho, pero bueno, sí, yo creo en Dios, pero es que en la iglesia pues me ha pasado esto y fulanito o menganita. Y surgen una serie de cosas y de enfrentamientos y de historias y nos cuesta. Y yo meditaba el otro día, digo, bueno, vale, pero ¿qué tiene que hacer un cristiano en este como en otros temas? Y yo creo que para todo cristiano hay una norma que es general, que es ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Acordaos que el domingo pasado dijimos que había que pedir, entre otras cosas, al Señor, hágase tu voluntad. Entonces, se supone, pero no sé si a veces lo tenemos lo suficientemente claro los cristianos, se supone que lo primero es la voluntad de Dios y después viene todo lo demás. Pero lo primero en mi vida y en la vida nuestra como comunidad tendría que ser la voluntad de Dios. Pero claro, no nos engañemos, vamos a tener que luchar. ¿Pero luchar contra qué? Pues hermanos, contra nuestra naturaleza. Sí, la mayor lucha que tenemos nosotros, no sé si a veces somos conscientes de ello, pero la mayor lucha que tenemos nosotros es contra nuestro yo. El gran problema muchas veces, y en un sentido, pero es curioso lo que es, cuando uno observa también este mundo, de todo se puede aprender. Acordaos que el apóstol Pablo dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Es decir, el cristiano tiene que estar sabiendo, o sea, mirar y saber sacar lo bueno de entre lo malo, pero tienes que escudriñar, tienes que ver, tienes que mirar, pero con unos ojos críticos, es decir, no con quedarte como hoy, que para mí, no voy a entrar en el tema, pero en fin, yo creo que hoy la gente que a mí me llama la atención, porque yo fui educado, curiosamente, en todo lo contrario, en que, bueno, esto, como lo ha dicho fulanito, esto es verdad. Bueno, ¿será verdad o no será verdad? El Señor le dice a los escribas y fariseos en una ocasión, vosotros erráis. Erráis quiere decir que estáis equivocados, que estáis enseñando algo falso. Y además el motivo de vuestro error es que ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Las dos cosas. Porque las dos deben de ir juntas. Si tú ignoras el poder de Dios, muchas cosas de la Biblia te van a resultar, como a la mayoría de la gente, locura. Si tú solo coges la letra,
La letra mata. Porque el espíritu y la letra de la Biblia van juntos. Porque no puedes realmente ver en su dimensión según lo que Dios quiere. Por esto la Biblia es una palabra revelada. No va a ser una carrera universitaria, ni van a ser cosas de este mundo los que te van a abrir la verdad de las Escrituras a tu espíritu. El único intérprete oficial de la Escritura es el Espíritu Santo. Y yo solo puedo ver la palabra de Dios en la dimensión que Dios quiere cuando yo estoy en comunión con el Espíritu Santo. Si no, yo puedo sacar de la Biblia, hay quien saca 20.000 cosas. De hecho, yo creo que uno de los grandes pecados nuestros, de los evangélicos y de los protestantes en general, es que no hemos cogido bien, yo creo, la cosa, y bueno, tenemos iglesias para todos los gustos. Yo lo llamo el supermercado de las iglesias, que en teoría puede parecer muy bien, Incluso hay quien dice, bueno, esto es la riqueza de Dios. Bueno, vale, bien. Pero luego damos testimonio contra nosotros mismos cuando organizamos reuniones unidas para orar por la unidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Si yo oro por la unidad es porque yo reconozco que estoy dividido. Si no, ¿para qué oro? Luego ahí algo no me cuadra. Si yo acepto que tal como está la cosa está bien, porque eso es la riqueza, no necesito orar por la unidad. Y si oro por la unidad es porque reconozco que algo no está como tiene que estar y que no cuadra la cosa. Luego habrá que ir a la palabra del Señor y ver de qué va todo este tema, pero no me quiero desviar por ahí. Aunque lo dejo en el aire porque son cosas que a veces no meditamos, pero acordémonos también que el Señor más de una vez le dice a escribas y fariseos, por vuestra propia boca os juzgo. Vosotros dais testimonio contra vosotros mismos cuando decís que vuestros padres mataron a los profetas, por ejemplo. El Señor sabía dónde les tenía que dar. Pero yo a lo que iba hoy es por otro lado. Hay cosas que están bien, por eso digo que hay que equilibradamente, con la ayuda del Espíritu, ir buscando dónde está, como dice en otro sitio, comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a discernir lo malo de lo bueno. Hay que aprender a discernir, a separar, porque a veces las cosas están mezcladas. Entonces, por un lado, es verdad que hay un factor individual. Dios te trata como persona. Entonces, esta individualidad exige en el libre albedrío que Dios te ha dado que tú tomes tus decisiones en conciencia y que no venga otro a obligarte. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que nosotros cogemos esa libertad y tal como nosotros la cogemos y la interpretamos, bueno, pues yo hago lo que me da la gana y nadie me tiene por qué decir, y cada uno va a su bola y cada uno saca sus conclusiones y cada uno trata a los demás como le parece. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto es así y la libertad significa eso,
y tú haces de tu capa un sayo y tú tratas a los demás, bueno, en teoría tampoco nos tiene que extrañar que choquemos como chocamos y que nos pasen las cosas que nos pasan, porque yo hago uso de mi libertad y el otro hace uso de la suya y así estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que solo hay individuos que coinciden una vez a la semana en el culto y a veces hasta coinciden pero se miran de reojo por si acaso y están alabando a Dios. ¿Y eso es el pueblo de Dios? Ahora, ¿la solución cuál sería? La que da el mundo, que por cierto cada vez está más patente y claramente yo lo veo en la Biblia, y si alguno tiene duda podemos coger textos luego, que te obliguen a que tú tienes que tragar y tenemos que estar unidos porque el jefe lo manda. Y aunque tú no quieras esto o lo que sea, no sé, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Parece que ahí se plantea una especie de confrontación. Pero ¿es una confrontación como tal? ¿O es que no hemos entendido bien por dónde van los tiros y qué es lo que quiere Dios? El mundo, y es lo que persigue Satanás, y va camino de ello, sobre todo utilizando el miedo y la coacción, que son sus herramientas principales, lo que quiere es que todo el mundo pase por el aro. Pero Dios trabaja así. Vamos al texto que hemos leído, que dice cosas muy importantes. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo nada más, fijaos la riqueza que hay de las expresiones que utiliza el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Si alguno ha cometido alguna falta, es decir, está poniendo el caso de alguien que ha hecho algo malo. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Juzgarle y machacarle? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la principal cosa que un cristiano tiene que tener en su cabeza cuando se dirige a un hermano, aunque sea para reprenderle? Restauración. Lo que te tiene que mover, y está poniendo un ejemplo, vuelvo a decir, por eso está muy bien traído, de alguien que claramente, porque lo dice así, o sea, no pone en duda que se haya cometido una falta. Alguien que ha cometido una falta, qué sé yo, que ha insultado públicamente a un hermano, pongamos por caso. Entonces tú te tienes que dirigir a ese hermano o a esa hermana, llamarle la atención para restaurar, nunca para humillar, nunca para vilipendiar o para cualquier otro tipo de cosa de ese tipo. Para restaurar, restaurarle con mansedumbre. Es decir, incluso cuando tú le regañes a alguien, no te pongas altanero. No te pongas en un plano superior a quien estás regañando. Hazlo con mansedumbre. Es decir, por ejemplo, mira hermano, mira hermana, yo creo que tú estás haciendo mal con esto. En conciencia te lo digo, yo no te voy a juzgar, pero piénsatelo y busca al Señor, porque las cosas no se hacen así.
Porque lo que tú buscas es que esa persona se dé cuenta de su error y no que tú la obligues a cambiar, no que tú la fuerces a cambiar. Yo creo que, mira, esto donde mejor se ve, por ejemplo, es en el famoso que incluso en las iglesias se montan unos cirios impresionantes, por ejemplo, la famosa sujeción de la mujer al marido. Está en la palabra. Y algunos, pues ya como no saben cómo tratarlo, pues, y más con lo que está cayendo, de mujeres que son maltratadas, aunque ya hoy se está igualando, pero todo por lo malo. Hoy ya hay igual casi de mujeres que maltratan a los hombres como de hombres que maltratan a las mujeres. Pero dejémoslo, eso es otro tema. ¿Por qué? Porque la mayoría entiende que lo que Dios quiere decir es que el marido tiene que sujetar a la mujer, pero eso yo te desafío a que lo busques en la Biblia. En ningún momento Dios le habla al hombre, no le dice al hombre que sujete a su mujer. Le habla a la mujer, que sea ella la que voluntariamente se sujete al marido. Porque al marido lo que le dice es otra cosa. Marido, ama a tu mujer y si fuera necesario, aprende de lo que Cristo hizo por su iglesia, que fue ¿qué? Sacrificarse por ella. No le habla al hombre, no le está diciendo eso es falso. Es lo que el mundo saca, pero no es bíblico. No le está diciendo al hombre, sujeta a tu mujer. Le está hablando a la mujer y le dice, tú voluntariamente, si quieres hacer mi voluntad, tú eres la que tienes que sujetarte y respetarle. Y tú, hombre, si quieres hacer mi voluntad, ni se te ocurra levantarle la mano. Ámala. Gánate su corazón con tu amor. Eso es lo que Dios dice. Y nosotros lo sacamos, no ya del famoso contexto que también habría mucho que hablar, lo estamos sacando de quicio. Por eso, hermanos, las cosas de Dios, como dice Corintios capítulo 2, lo espiritual, hay que acomodarlo a lo espiritual, tienes que contar con Dios y tal. Pero a lo que voy, aquí parece que se plantea la pugna. Individualismo, colectivismo, entendiendo por colectivismo que todos tenemos que estar ahí apretados y uniformados y tal. Pues ni una cosa ni la otra, hermano. Ni la una ni la otra. ¿Tú ves a Dios obligar a alguien que esté unido a Él? No. ¿Y eso qué significa? ¿Que Dios no quiere eso? Tampoco. Dios te quiere muy unido a Él. Pero Él no va a mover ni la mínima parte de su dedo para obligarte. ¿Me entiendes? Porque Él te ha dado libertad. Y Él lo que quiere es que tú hagas las cosas de forma voluntaria, que salga de ti. Que Dios podía, que también lo he oído muchas veces, bueno, Dios podía aquí mover todo y unir a su pueblo y formar a... Sí, Dios puede. La pregunta es, ¿Dios quiere? ¿Es lo que Dios quiere, cogernos a todos de una oreja y llevarnos a todos y decir, ahí te quedas en la iglesia y ahí no te mueves? ¿O quiere que vengas tú?
lo que decía del equilibrio. Unos tendemos a lo mejor mucho al individualismo y otros al colectivismo. ¿Dónde está el equilibrio y lo que yo creo que son las pautas de la Biblia? Bueno, ya hemos leído que incluso en el caso de regañar a alguien, hay que hacerlo de una determinada manera, con unas determinadas pautas que Dios marca. Entre otras cosas, dice finalmente en el versículo que hemos leído, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, entre otras cosas, tú no te puedes considerar ni poner en un plano de superioridad sobre los demás, porque tú mismo estás sujeto a caer en pecado. Y no tienes ningún motivo para enorgullecerte y pensar, como hacían los fariseos, que eres superior a los demás. Sino lo que tienes que pensar más bien en lo contrario. Es decir, Señor, yo le regaño a esta persona porque en conciencia yo pienso que está haciendo mal. Pero Señor, líbrame también porque yo podría caer. Con humildad, con mansedumbre, con sencillez. Y sobre todo orar por esas personas. Pero sigamos, avancemos. Versículo 2, aquí viene lo importante. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y fijaos las palabras que utiliza, hermano. Podía decir, bueno, animaos unos a otros, daos palmaditas y deciros palabras bonitas. No, aquí está yendo más al grano. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Una de las misiones que tenemos, porque claro, normalmente todo lo enfocamos y bueno, cada uno tiene algo que Dios ha puesto en su corazón. Y yo sé, por ejemplo, que Juan es un buen evangelista, lo tiene en su corazón y va por ahí y le habla a todo el mundo. Y por supuesto esa es una de las principales misiones de la Iglesia, pero no es la única. Y a mí, por lo que sea, aunque me encanta también la evangelización y me acuerdo cuando salíamos allí a la explanada a evangelizar y cuando vino el barco Duros y poníamos los letreritos y todo eso. Pero yo reconozco que lo que más me toca el corazón a mí es la edificación de la Iglesia. Y dentro de la edificación de la Iglesia está esto. El Señor dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y pone cargas. Porque no todo tiene que ser, digamos, cómodo, agradable y bonito. ¿Os acordáis que le pregunta y qué le responde cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le responde Caín? ¿Acaso soy yo cuidador de mi hermano? Fijaos qué pregunta, y qué respuesta. ¿Soy yo responsable de mi hermano? ¿Y si el Señor nos preguntara a nosotros, ¿dónde está tu hermano fulanito o tu hermana menganita? Yo qué sé, yo soy... ¿Y eso qué significa? ¿Que tenemos que estar? ¿Significa que Caín tenía que estar encima del hermano todo el día? Yo creo que el Señor está poniendo el dedo en la llaga y creo que todos tenemos suficiente cerebro para entenderlo, ¿no? Lo que el Señor le está diciendo es, tú no te sientes mínimamente responsable
de los que tienes alrededor, ya no digo de tu hermano, de tu prójimo. ¿Tú no te importa lo que le pase? Y creemos que podemos estar en la iglesia, hermano, estar con otras personas y como si nada. No sé cómo tú lo ves, pero te voy a decir que esto es más serio de lo que parece, porque si seguimos leyendo ese versículo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la... Anda la osa. Resulta que esto es una ley que viene del Señor. Es una ley del cuerpo. Que nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Que está muy bien que yo venga al culto, que yo espere bendición en el culto, que los hermanos me bendigan, pero yo también tengo que bendecir a otros. Y si es necesario, como dice en el matrimonio, no solo en lo bueno, también en lo malo. Es decir, no solamente cuando yo voy a estar a gusto con ciertos hermanos, sino cuando tengo que ayudarle a llevar su carga. Porque luego dicen un poco más abajo que parece una contradicción, porque dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, y en el 5 dice porque cada uno llevará su propia carga. También podemos ahí coger y liarnos y darle vuelta y sacar lo que el texto no dice. Yo creo que se entiende bien, hermanos. Hay cosas, es verdad que en la Biblia hay cosas complicadas, pero hay cosas que no hace falta estudiar una carrera. Es que se contradice sobrellevar los unos y cada uno llevará su propia carga, tú lleva tu carga. ¿Es eso lo que está diciendo el texto? Cuando yo lo leo todo, y acordaos que os digo, no importa ni contexto, ni esto, ni lo otro, que a veces nos liamos al textito que está al lado. Mira, toda la Biblia es un contexto, empezando por ahí. Y todo tiene que cuadrar. Y segundo, más que el contexto, yo siempre os lo digo y os lo repetiré, la línea argumental de qué se está hablando. Cuando yo hablo de un tema, ahora mismo estoy hablando de algo y pongo ejemplo, me voy para allá, me voy para acá y bueno, nos podemos ir por las ramas, pero yo pongo un ejemplo, pongo algo para ilustrar aquello de lo que estoy hablando, ¿no? Pues la Biblia igual, te está hablando de algo y te está comentando cosas para que tú en tu mente te ilumines y te des cuenta de qué está hablando. Entonces, en realidad, ¿qué te está diciendo el texto? Yo creo que es claro. La carga que lleva José no es la misma que la que lleva Juan ni la que llevo yo. Cada uno lleva su carga. Y cada uno en particular tiene su propia carga. Ahora, para llevar la carga de Juan, Juan no tiene por qué verse solo. Yo le puedo echar una mano a llevar su carga y él me puede echar una mano a llevar la mía. Porque además puede ocurrir, hermanos, y es pura lógica incluso humana, que lo que para él es un punto débil, para mí no lo sea. Y lo que para mí es un punto débil, para él no lo sea. ¿Y qué ocurre entonces? Que él me puede ayudar a fortalecer mis puntos débiles y yo le puedo ayudar a fortalecer los suyos. Pero si ni siquiera nos tratamos o cada vez que nos vemos nos peleamos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Me entendéis? ¿Estoy siendo claro o os estoy liando? Entonces, hermanos, lo que la palabra nos está señalando es que cada uno voluntariamente, y recalco lo de voluntariamente, porque esto Dios mismo no quiere que sea impuesto. Porque Dios quiere que salga de nuestra libertad, de nuestro
conciencia de nuestro corazón el hacer ciertas cosas. Esa es una ley del cuerpo. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero no quiere que la hagamos de forma forzosa porque Él o cualquiera en este mundo o el pastor nos coja de la oreja y nos diga: ahora tienes que hacer esto. No es ese el camino. Tiene que ser algo que salga de ti. Y el día, como hemos comentado antes, que el pueblo de Dios de forma voluntaria, además es que no va a ser de otra manera. No sé si el domingo pasado o el otro dije algo, pero puedo sacar multitud de textos y todos van por lo mismo. Todos van por lo mismo. Por ejemplo, no me veréis más hasta que digáis, que lo saqué el domingo pasado, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que digáis, plural, hasta que salga de vosotros, porque yo no lo voy a obligar. Dicho de otra manera, cuando el pueblo reconozca de verdad, voluntariamente, que yo soy el Mesías y me clame, yo vendré. El rey David profetiza: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hasta que el pueblo de forma voluntaria no pida, no van a ocurrir ciertas cosas. Porque las dos cosas van juntos. En otro sitio, en Oseas, si no recuerdo mal, me parece que es, en Oseas, ahora no estoy seguro si es en Oseas, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrá ir la iglesia con el Señor juntos si no están de acuerdo? ¿Por qué está esperando tanto el Señor? ¿Por qué no ha venido? Porque la iglesia tiene que unirse, tiene que anhelar, tiene que desear ser uno con Cristo. Porque Dios no espera menos. Dios no va a obligar a su iglesia a que le ame y a que anhele las cosas de Dios. Dios no es así. Dios es amor. ¿Qué le dice a la Odisea? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Podía obligar a esa iglesia? ¿Podía incluso mandarle un terremoto y tal? Claro que puede, pero no quiere. ¿Qué le dice a los discípulos cuando en Samaria le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que los consuman a todos? Y le dice el Señor: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No tenéis ni idea. Os queda mucho que aprender. Yo no he venido a condenar. Yo no busco condenar. No es lo que quiero. No es lo que deseo. Sí, sé que tengo que hacer justicia y sé que yo no puedo saltarme la justicia, pero lo que yo quiero no es machacar al personal. Yo quiero que se salven. Y lo que quiero para mi iglesia no es andar con la vara y andar, no. Quiero edificar mi iglesia. Que mi iglesia madure. Que mi iglesia crezca, que mi iglesia sepa conllevar unos con otros, que mi iglesia se ame y esté dispuesta, incluso si es necesario, a sacrificarse unos por otros. Eso es lo que yo quiero para mi iglesia. Eso es lo que yo anhelo. Y además lo anhelo no en la línea de yo obligaros
o de que alguien, un líder eclesiástico, quien sea, os obligue. No, no es eso lo que yo quiero. Quiero que salga de vosotros. Quiero que vosotros lo anheléis, que vosotros lo pidáis y que vosotros lo llevéis en el corazón. Quiero que cuando vengáis al culto, no vengáis porque toca, porque es domingo y porque, vamos, venga, a tocar palmitas, a cantar 4 canciones. ¿Eso es lo que Dios quiere? No se puede entender lo que Dios quiere, tan difícil es. Pues hermanos, ¿por qué le tenemos que dar tantas vueltas al asunto? ¿Por qué tenemos que marear tanto la perdiz? Lo que tenemos es que decir, bueno, ya está bien, vamos a hacerlo, hermano. Y en lugar de mirar tanto a los demás muchas veces, porque como dice el Señor, para ver la paja en el ojo de tu hermano, vemos muy bien. Vamos a examinarnos cada uno a nosotros mismos, sigue diciendo el texto. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, lo que tú haces, tu comportamiento, tu forma de actuar en la vida. Sométela tú a juicio tú mismo. Y entonces tendrás motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Es decir, tú no eres para gloriarte ni para ver o hacer juicios sobre las obras de los demás. Eso Dios lo hará. Tú solo puedes juzgar en un momento determinado y nosotros como iglesia puedes juzgar un acto determinado. Lo que he dicho antes, por ejemplo, alguien que insulta a otro, cualquier cosa de este tipo, porque es evidente. Pero a la persona, nosotros no somos llamados a juzgar a la persona. Solo somos llamados, como ha dicho, en el caso de que algo sea evidente, a decirle, hermano, hermana, esto yo no lo veo mal. Tú sabrás, estás delante del Señor. Y solamente en casos extremos, que también el otro día me habló algo del tema, el Señor lo que dice es que cuando hay una persona que te está demostrando, dando una serie de pasos, primero vas tú, después con los ancianos, después con la iglesia, el Señor le dice, tenle por gentil y publicano, es decir, por alguien que no está convertido, con todo lo que ello significa. A partir de ese momento, esa persona para la iglesia es un no convertido, aunque diga lo que quiera decir. Pero eso, en ese caso concreto que el Señor da, precisamente además, que era lo que estaba meditando el otro día, porque nosotros no podemos juzgar lo que hay en los corazones. Y como yo no puedo juzgar lo que hay en el corazón de una persona, y no puedo juzgar a esa persona, Dios me ha dado la salida. ¿Y cuál es la salida? Si tú tienes una persona en la congregación que está caminando constantemente de una forma desordenada y que está ofendiendo a los hermanos o que está montando cosas de este tipo, como es, además el texto dice concretamente, si algún hermano peca contra ti, hay un pecado. Entonces dice, primero el primer paso, ve y habla. Si esa persona reconoce su pecado y se arrepiente, problema solucionado. Que se mantiene en sus 13, ve a los ancianos. Y delante de los ancianos de la iglesia se ve el tema. Que se mantiene en sus 13, se lleva delante de la iglesia. Y que delante de la iglesia diga si se arrepiente o no. Y si delante de la iglesia él o ella dice yo no me arrepiento de nada y me mantengo en lo mío,
Desde ese momento el Señor dice, y si lo dice el Señor, yo no le voy a enmendar la plana, tenle por gentil y publicano, es decir, tenle como una persona que realmente no está convertida. Y está fuera. Porque el Señor lo dice. Pero salvo esos casos extremos, y ni en ese caso, porque en realidad yo no estoy juzgando a esa persona. Yo estoy haciendo caso de lo que el Señor me dice. Y lo que el Señor me dice es que en ese caso concreto, tú le tengas por gentil y publicano. Persona del mundo que no está convertida y ya si algún día tuvo comunión o derechos o lo que fuera en la iglesia, a partir de ese momento ya no lo tiene. Pero nosotros, vuelvo a decir, no sé si me explico claramente, no podemos juzgar a las personas, solo podemos juzgar hechos concretos que evidentemente vayan en contra de la voluntad de Dios. Y cada uno que se examine a sí mismo y que no esté en los otros, pendiente en el sentido de juzgar o de cosas de esta. Más bien que estemos pendientes en cómo ayudarnos, cómo colaborar, cómo tratarnos, de forma que aún en los problemas, hermanos, que es el énfasis de hoy, no solamente en las cosas buenas, porque es fácil a veces irte a tomar un cafelito con el hermano que te cae bien, pero también tenemos que aprender a tratar a hermanos que a lo mejor tienen problemas que nosotros ni sabemos. Y a lo mejor los estamos mirando mal, de reojo y pensando cosas, y a lo mejor no sabemos ni la mitad de lo que le está pasando a ese hermano, a esa hermana. Nuestro trato no puede ser así, hermano. Muchos de los problemas en las iglesias entran por aquí. Y muchos de los malestares, de lo que se llaman, como decimos en español, ¿cómo se dice? Lo que no está visible. De las cosas bajo cuerda, que a veces hay, es porque no estamos haciendo caso de esto que nos enseña la palabra. Pero tenemos que cambiar en esto, hermano. Nuestro trato tiene que ser de otra manera. Y no se nos tienen que caer los anillos por ayudar y por decir, aquí estoy, hermano, hermana, no solamente en lo bueno, sino también en lo malo. Y tú no sabes, yo por lo menos, a mí me da un gozo tremendo ver una vida restaurada. Yo, de las mayores bendiciones, las he recibido en Foncalén. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Ver una vida destruida. Ver una vida que además muchos te lo dicen y te confiesan que han sido maltratados por sus padres, que han vivido en la calle tirados como colillas, que el mundo los desprecia, los tiene por... Y ver cómo el Señor, porque no soy yo, eso era lo más maravilloso. Cómo el Señor te utiliza a ti, que yo a veces me emocionaba porque decía, Señor, pero si yo no soy tampoco mejor que ellos. Si es que aquí nos creemos, no sé qué nos creemos, no lo sé. Si somos carnes que es que nos deshacemos con nada. Y ver cómo el Señor toca una vida que está destruida, que está hecha polvo, y lo restaura, y lo levanta, y le hace experimentar por primera vez en su vida lo que es el verdadero amor, que a lo mejor no lo ha conocido. Y le da fortaleza interior, y le hace ver que no es una piltrafa humana como el mundo le dice, sino que es una persona a la que Dios ama. Eso yo no sé a ti, pero a mí
a mí me produce algo especial. Y me enseña mucho de quién y cómo es mi Dios. Pero de todo esto en la Iglesia, ¿cuánto hay? Yo creo que es hora de que cambiemos esto, hermano. Porque además es la voluntad de Dios. Termina diciendo el texto: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aunque tú ahora a lo mejor no veas resultado, tú sigue dando testimonio. Sigue mostrándole compasión, amor y respeto a los demás. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El bien que tú tienes que hacer es en general para todos, pero especialmente a los de la familia de la fe, porque es tu familia. Es tu familia. Y esto no es ninguna broma delante de Dios. Los que aquí nos reunimos somos una familia con todo lo que ello significa. Como decimos en castellano, que todos nos entendemos, con todas las de la ley. Así que, hermano, ánimo. Vamos a por ello, vamos a ponerlo en práctica. Porque Dios nos va a hacer ver mucha gloria en estos tiempos. Sí, hermano, vamos a verla. Pero tenemos que pasar por donde Dios quiere que pasemos, de forma voluntaria. Tenemos que empezar a hacer las cosas como a Él le agrada, de forma voluntaria. Tenemos que anhelar y desear nosotros de nosotros mismos, de nuestros corazones, hacer las cosas como Dios quiere. Porque cuando tú deseas algo de verdad, tú pides. Porque si no pedimos más a Dios, y si no vemos más poder de Dios y más gloria de Dios, no será porque en el fondo no estamos pidiendo, y no estamos pidiendo porque en verdad no lo deseamos, o no lo deseamos como deberíamos desearlo. Porque cuando tú deseas algo profundamente, ¿a qué lo buscas? ¿A qué luchas por ello? ¿A que remueves Roma con Santiago? ¿A que clamas? Y si es necesario hasta te pones de rodilla delante de alguien pidiéndole. Porque te interesa, porque lo anhelas, porque lo buscas. Queremos que la voluntad de Dios se haga. Lo deseamos de verdad.